Hola, es un gusto volverlos a encontrar este día en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y conocimiento. Yo soy Paula Valdés y hoy vamos a continuar con más matemáticas, pero en esta ocasión aplicaremos el pensamiento de vida saludable para entender lo que hay detrás del pensamiento matemático. Ahora se la volteamos. Desde la perspectiva socioemocional, analizaremos qué pasa con las matemáticas. ¿Estamos? Hablaremos de uno de los miedos más comunes y más fáciles de resolver, el miedo a las matemáticas. ¿Lo has sentido? Abordaremos algunas razones que desencadenan este temor. Vamos a ver esto. Matemáticas, la verdad es que sí me causan cierto, pues no miedo, pero sí no estrés, más que nada. A mí sí me dan un poco de miedo las matemáticas, ya que pues es muy metódico, ¿no? Tiene toda una fórmula y son tan exactas que si te llegas a equivocar en una milésima cosa, todo está mal, ¿no? No me dan miedo, sin embargo se me dificultan un poco. No me dan miedo las matemáticas, son parte de mi vida cotidiana seguramente. ¿Me dan miedo las matemáticas? Sí me dan miedo porque realmente yo pienso que sí le entiendo y al final está mal el resultado y terminé con todo mal. Me dan mucho miedo las matemáticas porque no soy muy buena en el tema. No, a veces se pueden complicar, unas más que otras, pero no me dan miedo. No me da miedo las matemáticas. De hecho, para mí es una forma de agilizar tu mente, de hacerla más activa. No me dan miedo las matemáticas. Matemáticas no me dan miedo, me dan curiosidad. Sí, a mí sí me dan pavor las matemáticas, es una materia que no me gusta y además siempre sentí que me iba muy mal y me sentía tonta porque yo veía que todos mis amigos sabían contestar súper rápido todo y yo era como de, ¡ay, no puedo! Se me complicaba mucho, entonces sí le tengo pavor. No aborrezco las matemáticas cuando llego a entender algún problema que lo están explicando y no sé, por ejemplo, resuelvo un ejercicio y me sale bien, me alegra muchísimo. Como yo no detesto las matemáticas, se me hacen complicadas porque pues no es mi fuerte las matemáticas. Podría decirse que aborrezco las matemáticas porque como no soy buena me hacen dudar de mi inteligencia. Conforme le vas entendiendo, ya no. Sí, las matemáticas es un reto y al menos personalmente me gustan los retos y pues sí, me gustan las matemáticas, no les tengo miedo. Aborrezco las matemáticas, no, se me facilitan. Sí, en la secundaria decía mucho que no me gustaban las matemáticas, pero ya me gustan. Las matemáticas son un lenguaje claro, preciso y que se encuentra detrás de todo lo que nos rodea. Sin matemáticas no habría videojuegos, ni tecnología, ni nada que la ciencia haya dado. No podríamos estudiar el universo ni a los microorganismos. Nadie sabría analizar problemas, medir cantidades o dimensiones, ni sacar estadísticas, reconocer patrones o hacer predicciones. El pensamiento matemático nos enseña a explicar el mundo y a entenderlo desde la ciencia. Facilidad para las matemáticas, sí, depende, porque realmente creo que si le entiendo al tema puedo hasta llegar a asesorar a alguien que no le entienda, pero hay veces que sí se me complica. La detesto porque es una materia que me consume tiempo, pero trato de llevarla con la mejor actitud. Es una materia que me cuesta mucho trabajo, pero sigo estudiando para lograr mi objetivo. Yo tengo miedo a las matemáticas porque es una materia que se me complica y como se me complica afecta mi promedio. No siento que sea una materia para mí. Respeto mucho que se necesita y entiendo que es para la vida diaria, pero yo no soy buena en eso. Sí detesto la materia de matemáticas, batallé muchísimo toda mi escuela en exámenes porque no me sentía capaz de contestarlos y sacar buena calificación. Vayamos a una cápsula para saber qué parte de "le tengo miedo a las matemáticas" es la clave para terminar con ese problema. El miedo a las matemáticas es un miedo compartido por muchos estudiantes en el mundo. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has sentido que te sudan las manos, que no puedes pensar claramente, que se te hace un nudo en el estómago y que no te puedes concentrar? Muchos estudiantes, 1 de cada 3,
se pone tenso al hacer la tarea o al resolver problemas de matemáticas. Vamos por partes. Sentir ansiedad frente a las matemáticas no significa ser malo en ellas. Muchos matemáticos famosos han pasado por sentir esa ansiedad en sus estudios secundarios y luego, por alguna razón, descubrieron el talento increíble que poseían. Para que lo sepas, creer que eres malo en matemáticas no confirma que realmente lo seas. Solo asegura que efectivamente eso es lo que crees y todo lo que hagas podrá ayudarte a confirmar. ¿Lo puedes ver? El problema no es por las matemáticas, es por el miedo. Las neurociencias han confirmado que el miedo o ansiedad pueden afectar tu cerebro e impedir que la memoria a corto plazo trabaje. ¿Qué pasa? Las personas que han escuchado tanto en casa como en la escuela que las matemáticas son sencillas porque son muy lógicas, encuentran más fácil comprender conceptos matemáticos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre escucha y cuando le repetimos una y otra vez que algo es posible, reacciona acorde. Lo mismo para si nos decimos que las matemáticas son difíciles, complicadas o inaccesibles. Es probable que lo estemos condicionando a tener una respuesta. ¿Adivinas de qué tipo? Sí, de miedo. La neurociencia ha demostrado que a partir de viejos patrones de pensamiento negativos, se establece una respuesta automática al estrés cuando se enfrenta a una clase o examen de matemáticas. El estrés bloquea al cerebro pensante. Olvidamos cosas y no podemos pensar con claridad. La buena noticia es que podemos reeducarnos para dejar de sentir ese miedo o ansiedad hacia las matemáticas. 1. Practica técnicas de relajación antes de tomar una clase de mate o de hacer las tareas. 2. Procura tener tu sitio de estudio en orden y volverlo un lugar agradable también ayuda. Agrega una planta o algún detalle que te guste o te haga sentir cómodo. 3. Cambia el discurso. Si te dices, nunca podré hacer esta operación, sustitúyelo por, puedo trabajar esta operación paso por paso. Si te dices, todos los demás son mejores que yo, suprime eso y repite, ¿dónde está la evidencia para pensar así? Lograré comprenderlo a mi propio ritmo. Recuerda que, así como la inseguridad es un estado de ánimo, la confianza también lo es. Busca aquello que te haga sentir confianza para enfrentar el reto de las matemáticas o de cualquier área de estudio que te intimide. Prepárate como te prepararías para abordar algo que te gusta. Escucha música que te haga sentir confiado y crea el espacio mental para aprender a tu ritmo, para descifrar la lógica de lo que estás estudiando, para equivocarte y aprender de tus errores y para gratificar tus logros. Celebra cada vez que comprendas un concepto que antes te parecía difícil. Recuerda, tu cerebro siempre te escucha. Estamos con la doctora Luz de Teresa, investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Me gustaría empezar porque nos dijeras, cuando empezó tu formación, ¿le tuviste miedo a las matemáticas? No, nunca. La verdad siempre me parecieron súper divertidas, difíciles a veces muy difíciles, pero miedo nunca les tuve. O sea, había algún maestro gruñón por ahí, pero como que siempre me pareció algo muy divertido, con desafíos muy buenos y me entretenía. A veces yo sola me ponía a hacer cosas de matemáticas por diversión, en vez de ver la tele. En esa época no había videos ni cosas de esas, ni Netflix, ¿no? Y me ponía a jugar, a hacer determinantes de matrices y cosas así de terror para otras personas, y a mí me divertía muchísimo. Era de lo más divertido que había. Me gustaría hablar de un prejuicio que existe muy dañino para esta sociedad, que es que las mujeres no son buenas para las matemáticas. ¿De dónde crees que viene este prejuicio? ¿En dónde comienza? Comienza desde que somos súper chiquititos y chiquititas, y hay como culturalmente la idea de que las mujeres somos buenas pues para cuidar enfermos, para la educación, ¿no? Para pues cierto tipo de carreras más sociales, que tienes trato con gente. Y respecto a este prejuicio,
¿Crees que hemos evolucionado? ¿Crees que ya hemos logrado un cambio? Creo que es un cambio que va poquito a poquito, ¿sí? Pero pues está demasiado arraigado en la cultura, no solo en México, sino en el mundo. Hay este premio en matemáticas, por ejemplo, que es lo que yo conozco bien, que llama la medalla Fields. Es un premio que se le da a jóvenes promesas de las matemáticas que antes de los 40 años hayan hecho un descubrimiento así fantástico, ¿no? O sea, algo así como para una carrera prometedora. Es una medalla que lleva, pues yo creo que por lo menos desde inicios del siglo pasado ya existía, ¿sí? Y solamente ha habido una mujer, que fue Mariam Mirzakhani, ¿sí? Y hoy en día, ¿qué papel juegan las mujeres en el terreno de las matemáticas y la ciencia? Yo creo que el mismo que los hombres, nada más que nos tenemos que ir haciendo el camino más arduamente. Hay en nuestra cultura, o sea, y en otros países también, se nos exige más a las mujeres. Tenemos que demostrar más que un hombre para llegar lejos, de alguna manera. Pues bueno, en México acaba de ganar un premio Ana Pau en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Es la segunda medalla que tiene. Ella ya no puede seguir participando por su edad, pero además la distinguieron con un premio a las niñas que participan en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, y es justamente la medalla Mariam Mirzakhani, y se la dieron como miembro de América del Norte, ¿sí? O sea, distinguieron a Ana Paula entre todas las participantes de Canadá y Estados Unidos. Entonces es una gran distinción, es muy bonita distinción. Claro. Luz, y por último, rápidamente, ¿podrías dirigirte a los jóvenes y darles un consejo para acercarse a las matemáticas sin tenerles miedo? Bueno, yo siempre digo que las matemáticas, siempre hay alguna cosa que nos gusta en las matemáticas. Decir que no te gustan las matemáticas es como decir que no te gusta la música. A lo mejor hay una música que no te gusta. ¿Sí? O sea, a lo mejor no te gusta el jazz, pero sí te gusta el rock, o te gusta la cumbia, o te gusta la música clásica. Pues lo mismo pasa con las matemáticas, es un universo enorme, ¿sí? Y es un universo que se sigue construyendo, que todos los días salen ideas nuevas, se construyen cosas nuevas entre las matemáticas. Entonces no hay que tenerle miedo. Seguro encuentras algo bonito, divertido, que te presenta un desafío para tu inteligencia, y hay que acercarse a ellas, no hay que tenerles miedo. Y nos vamos a equivocar muchas veces, pero equivocarse es parte de lo que quiere decir que estamos trabajando. Si no te equivocas, pues quiere decir que no estás haciendo nada. Todos nos equivocamos, claro. Y en las equivocaciones se van construyendo nuevas cosas. Entonces está bien equivocarse. Luz, agradezco mucho tu tiempo. Fue un gusto tenerte aquí en Jóvenes en TV. Me llamo Fuensanta Aroca y nací en Madrid. Soy matemática, soy investigadora en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, en la unidad de Cuernavaca. Pues vengo de una familia de científicos y artistas. Y la primera vez que hice algo científico fue cuando tuve piojos, que mi madre me llevó al hospital de mi tía para que viéramos el piojo en el microscopio. Me impresionó muchísimo, porque claro, se veía grandísimo el piojo. Y a mí yo lo recuerdo como que era de colores. Después he ido a ver piojos, otra vez en el microscopio no tenían colores, pero yo, para mí, recuerdo así de colores, un bicho grandísimo que tenía en la cabeza. Pues por lo que me gustaron las matemáticas siempre, es porque no era necesario estudiar. Cuando uno lo entiende, pues ya lo entiende y el examen le sale bien. Y más aún cuando llegas a la preparatoria, que empieza uno a ser revolucionario y a tener problemas con sus maestros. En matemáticas, cuando el examen está bien, pues está bien y nadie te puede decir nada. Yo estudié la licenciatura en matemáticas en Madrid. Un año, cuarto de licenciatura, lo hice en Inglaterra, con un programa que existía en Europa que se llamaba Erasmus, que podías irte un año fuera.
Después el doctorado lo hice en Valladolid, que es una ciudad que está al norte de España. Después de Valladolid hice un postdoctorado en Lisboa, luego otro aquí en Cuernavaca, después otro en la Universidad de Sao Paulo y después ya vine aquí con una plaza de profesor asociado y llevo aquí 14 años ya. Tengo una hija de 10 años que va a cumplir 11 y pues el tiempo libre que tengo lo intento pasar con ella. Hacemos cosas muy bonitas, estos poliedros de origami los ha hecho ella. También he aprendido a tejer, aunque se me olvida, canto en el coro de la escuela. Son todo cosas que pues no hago muy bien, pero que disfruto mucho. Yo trabajo en geometría, en particular en teoría de singularidades. Explicar exactamente en qué estoy trabajando es imposible que lo entienda cualquiera. De hecho, las cosas que yo escribo, pues a lo mejor las entienden 100 personas en el mundo. Nosotros estamos al principio de la investigación, nuestro trabajo es entender cosas que no entiende nadie y entonces las hacemos un poquito más comprensibles. Por ejemplo, el cálculo diferencial en el siglo XIX que se estaba inventando, pues lo hacían los investigadores y nadie más entendía nada. Ahora ya en el siglo XXI se puede enseñar en prepa. Para explicarles un poco cuál es el trabajo de un matemático puro, nosotros vemos muchos ejemplos diferentes y encontramos las fórmulas, las relaciones, lo entendemos para decir, ¿no? Por ejemplo, pues en Babilonia, cuando querían saber cuántos metros cuadrados cabían en un rectángulo, pues agarraban el rectángulo y se ponían a poner cuadraditos de verdad dentro y veían cuántos cuadraditos cabían. Y luego hacían tablas diciendo un rectángulo que su base es 3 y su altura es 2, tiene 6 metros cuadrados. Un rectángulo que su base es 2 y su altura 2, tiene 4. ¿Qué hace el matemático? Pues el matemático dice, agarro el rectángulo, mido cuánto mide la base, veo cuánto mide la altura y luego el área va a ser multiplicar la base por la altura. Eso es lo que hacemos con cosas que damos fórmulas de muchos ejemplos. Lo que más me gusta de mi profesión es explicar cosas y cuando las entienden los estudiantes es una gran satisfacción. Y también cuando descubro algo, por supuesto, me pongo contentísima. Pensé ser de todo. Quise ser espía, diplomática, bailarina, actriz. Cuando terminé la prepa, mi padre me dijo, ¿qué quieres estudiar? Y entonces yo iba diciendo cosas y él decía, sigue pensando. Entonces, después de muchas... Ya cuando, como las matemáticas siempre me habían gustado, pues dije matemáticas y eso le pareció bien. Y la verdad es que fue una muy buena elección. Pues cuando estoy en mi cubículo y ya no me sale nada y me pongo muy nerviosa, me preparo un té y me vengo aquí al jardín a pensar un rato. Y a veces me salen cosas, normalmente no, pero por lo menos me relajo. Las ideas no surgen normalmente cuando uno está trabajando en el cubículo, sino que surgen en cualquier momento del día. Trabajando en el cubículo, pues nos enteramos de los problemas, de hasta dónde se ha llegado, qué han hecho los compañeros. Y luego, mientras estás cocinando, dices, ah, ahí está, ¿no? O mientras estoy hablando con mi hija, de repente me dice, mamá, ya estás otra vez con las matemáticas, porque he dejado de escucharla, porque pienso que ya sé resolver el problema. Pues a los jóvenes que estén interesados en dedicarse a la ciencia, nada más felicitarles por haber hecho una muy buena elección y animarles. Es un trabajo duro, pero que tiene muchísimas satisfacciones. Un matemático puede trabajar en muchísimas cosas, porque resuelve problemas. Entonces trabajan luego en informática, en bancos. Y cualquier grupo de investigación necesita un matemático, porque las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. De hecho, yo diría que algo es ciencia cuando se escribe en matemáticas. Entonces, cualquier grupo de investigación necesita un matemático. Y luego también se puede dedicar a la matemática pura, que es a la que me dedico yo, que es maravilloso.
El día de hoy estamos con Yoko Takane, doctora en matemáticas de la UNAM y creadora del curso Cómo pensar como Sherlock Holmes. Hola Yoko, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mucho gusto y un honor estar aquí. Nos da mucho gusto tenerte aquí, sobre todo porque sabemos tu enorme amor por las matemáticas. Entonces me gustaría comenzar porque nos cuentes qué es lo que más te gusta de las matemáticas. Pues mira, siempre empiezo diciendo qué estudiamos en las matemáticas y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces las matemáticas estudian todo. Nos interesa cómo te amarras las agujetas, etcétera, etcétera. Pero lo hacemos por medio de abstracciones, es decir, que es abstraer, quitar la propiedad que queremos de un objeto y estudiar solo objetos con esa propiedad. Por ejemplo, si tienes una pelota de fútbol, la tierra, su abstracción es la esfera, o los nopalitos, ¿no? Y las órbitas de los planetas, pues su abstracción es la elipse. Así estudiamos todo, entonces me fascina, ¿no? Descubrir cosas. Y si alguien decide estudiar matemáticas, ¿cuál es su horizonte profesional? Ahorita es un momento increíble para ser científico o científica, principalmente en matemáticas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, matemáticas y matemáticos en bancos, en hospitales, hasta nos hacen hacer guiones para cine, etcétera, etcétera. Ahorita ya nos están utilizando más. Oye, ¿cuáles consideras tú que son las mejores universidades en México para estudiar matemáticas? Uy, bueno, espero que no se me vaya ninguna, ¿no? Pero ya tenemos matemáticas en muchísimas universidades y la mayoría de ellos salieron de la UNAM. Entonces está la UNAM, la UAM, el Politécnico, el CIMAD, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Moreliana, la de Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Unison, todos esos con muy buenas matemáticas, el Estado de México, la de Aguascalientes, Coahuila, la UAS de Zacatecas, la UAP, la Veracruzana y la de Morelos, ¿no? O sea, tienen ya una licenciatura en matemáticas buena. ¿Qué es lo mejor que te ha dejado haber estudiado matemáticas? Es que las matemáticas me dieron todo, ¿no? Una pasión, no sé si me lo dio, pero sí me lo potencializó, la pasión por descubrir. Y por último, ¿nos podrías decir qué recomiendas a nuestros jóvenes y, bueno, también a los adultos para fomentar desde chiquitos a los niños y niñas este amor por la ciencia, por las matemáticas? Sí, hay que despertar la vocación científica, ¿no? Entonces yo propongo 3 cosas. La primera es jugar, jugar y jugar. La segunda es observar todo. Las hormiguitas, cómo caminan, si les pongo una hojita, qué hacen, y preguntarse, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, a ver si tengo tiempo. Por ejemplo, tomen un popote, pero ya viejito, para que no nos mueramos. Y ciérrenlo, ¿no? Y traten de hacer un cuadrilátero, el que sea 4 lados de algo, y vean cómo se mueve, ¿verdad? Puede ser un cuadrado, un rectángulo, un trapecio. Y ahora hagan un triángulo, ¿sí? Fíjense cómo no se mueve. Y entonces en matemáticas lo que probamos es que con estas medidas solo hay un triángulo. Por eso es tan estable y lo usan tanto en arquitectura. En cambio, para cualquier cuadrilátero, fíjate, hay un montononal con las mismas medidas. Y así es como trabajamos. Entonces, yo juego cuando enseño con niñas y niños, jovencitas, jovencitos o mis alumnas y alumnos en la facultad, hago los mismos juegos, pero les pido diferentes cosas, hasta ya demostrar algo, ¿no? Entonces es jugar, jugar y jugar, observar todo y
preguntarse, siempre preguntarse. No hay que tener pena, las mamás, los papás, el profesorado, de decir, no sé, pero lo investigamos juntos. No hay que tener esa pena. Muchas gracias por este espacio, fue increíble tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y no lo olviden, las matemáticas no son nada aburridas. Aprendamos de ellas y conozcamos más sobre matemáticas. Recuerda que cuando haces matemáticas y te equivocas, tu cerebro se ejercita. Ejercitar el cerebro es parecido a ejercitar tus músculos. Al principio falta condición, pero al cabo de un tiempo y constancia verás la diferencia. Un lavadero cerebral, pectorales frontales con pompis respingadas y toda la onda. Practica y equivócate cuanto sea necesario hasta comprender cada algoritmo, cada operación. Y toma agua. Hasta una leve deshidratación puede afectar tu desempeño en esta materia. ¿Has vencido tu miedo a las matemáticas? ¿Cómo lo lograste? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Aquí están nuestras direcciones de Twitter, Facebook e Instagram. Esto ha sido todo por hoy. Mañana no te vayas a perder el programa. Tenemos 2 temas que seguro te interesarán. ¡Hasta pronto!